Hermanos, buenos días, sean ustedes bienvenidos a la casa de Dios, un salón de fiestas que se transforma por la gracia de Dios en una casa de oración, en una casa de adoración. Y pues así nos dice el Salmo 96, dice: cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Así que, mis hermanitos y hermanas, preparémonos para alabar a nuestro Dios. Un Dios grande, un Dios que todo lo puede, entonces cantémosle a Él y adorémosle. ¿Cómo va? Espérame. Hoy te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza. Hoy te doy gracias, mi Señor. Tú has sido fiel y yo te alabaré con todo mi ser, con todas mis fuerzas cantaré. Sé que tú me sostendrás, nunca me abandonarás. A ti clamaré, yo te buscaré, mi alma en ti confía. No hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza, no hay nada imposible para ti. Mi alma descansa solo en ti, confía en ti, reposa en ti. Tú eres mi fortaleza. Amén. Nos acercamos a ti, nuestra fuerza es tu gozo, Señor. Ante ti venimos, oh Dios, pues fiel y grande eres tú, y todos a una voz cantamos al Señor. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Tu amor nos llena de gozo. Nos acercamos a ti, nuestra fuerza es tu gozo, Señor. Ante ti venimos, oh Dios, pues fiel y grande eres tú,
todos a una voz cantamos al Señor. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Tu amor nos llena de gozo. Se escuchará en todo lugar un canto nuevo para adorar. Se escuchará en todo lugar un canto nuevo para adorar. Y todos a una voz cantamos al Señor. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Santo eres, Señor, Dios poderoso. Tu amor nos llena de gozo. Tu amor nos llena de gozo. Santo, santo, santo y poderoso, santo, santo Dios. Santo, santo, santo y poderoso, santo, santo Dios. Una vez más. Santo, santo, santo y poderoso, santo, santo Dios. Santo, santo, santo y poderoso, santo, santo Dios. Amén. Nos es verdaderamente pues asombroso. Nos falta comprensión, nos falta inteligencia, nos falta todo para poder conocer a nuestro Dios. Pero Él quiere que le conozcamos y se ha revelado a nosotros, se ha revelado para que pues podamos nosotros conocerle y ir yendo conociéndolo, irnos enamorando cada vez más de Él y postrándonos en una postura tanto física como espiritual, emocional, ante su grandeza cuando la comparamos con nuestra infinita pequeñez. Así que somos, pues, polvo en la galaxia, dice una alabanza de nuestro hermano Eli, ¿verdad? Polvo en la galaxia. Pero tenemos un Dios que es todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Así que, mis hermanos, les invito a que consideren poner en las manos de Dios sus agradecimientos y sus peticiones en oración. ¿Hay alguien que tenga una petición? Sí, hermano. Bendito, las peticiones, los agradecimientos, Señor, los ponemos en tus manos, Padre. Vemos tu mano en todo momento y en todo lugar, Padre bendito. Es de bendición, incluso los sucesos inesperados, los incidentes, incluso los accidentes, Padre bendito. Vemos que está tu mano ahí protectora, tu mano que guía, tu mano que dirige, Padre bendito, y tu mano que nos guarda. Te damos gracias por ellos, Señor. También ponemos todas estas peticiones en tus manos, pidiendo, Padre bendito, que nos bendigas, que nos guardes, que nos guíes y que nos hables también el día de hoy, Padre bendito. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así que, mis hermanos, pues vamos a traen una Biblia. Si tienen una Biblia en sus manos, vamos a poner nuestra profesión de fe y vamos a decirlo así: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla.
Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Así que mis hermanos, preparemos nuestra mente, nuestro corazón y démosle la bienvenida a quien va a predicar la palabra de Dios el día de hoy, nuestro hermano Dani Martínez. Dani, para que nos hable Dios a través de su garganta. Bienvenido, Dani. Que Dios te bendiga. Sí. Pues vamos a hablar acerca de la adoración. En esta semana, en los devocionales que mandaron diario de la campaña, hablamos acerca de la adoración y hoy vamos a seguir hablando de la adoración, pero ya vamos a dar como fin al tema, ¿no? Vamos a repasar en este sermón un poquito de lo que vimos en la semana y bueno, pues también Dios tiene palabra para nosotros y un desafío. Adoración. Aunque ya vimos la definición en la semana, para los que leímos los devocionales, lo voy a definir aquí. Es un término escandaloso en el mundo cristiano. Algunos encasillan la adoración a canciones y algunos más la ponen en un lugar más bajo, solamente en canciones lentas al Señor. Esas que de pronto cantamos aquí, piensa la gente que de pronto esas son la adoración y que nada más eso es adoración. Y otros piensan que la adoración es un acto cúltico, como el que estamos teniendo justamente ahora. En algunas religiones incluso se trata de hincarse y orar por largas horas y repetir frases sin sentido. Hay que ser claros, en la adoración a Dios está incluida la alabanza a través de la música y también está incluida la oración y también el reunirnos aquí, pero tiene que ver con algo más profundo que eso. Adorar, en su término etimológico, significa postrarse, lo que podríamos definir como aquella acción de someter por completo tu voluntad a algo, y no necesariamente en términos religiosos. En nuestra vida diaria entregamos nuestra voluntad a un sinfín de cosas, al punto de que podríamos decir sin temor a equivocarnos que adoramos cualquier cosa, eso lo dice en el libro, que adoramos cualquier cosa que tenga absoluta prioridad en nuestra vida y a la que le entreguemos sin condiciones nuestro tiempo, dinero y fuerzas. Cito al pastor Gilberto en el libro. Por lo tanto, debemos hacernos una pregunta. ¿Qué adoramos? Señor y Padre, gracias, Señor, por permitirme estar aquí, Señor. Guíame, Señor, y da palabra para mis hermanitos y a mí también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Hace unos años escuchaba un par de hombres adultos que charlaban mientras estaban tomándose unas copas, de esas pláticas típicas en donde la gente saca lo más profundo de sí mismo porque están bajo la influencia del alcohol. Y esta persona dijo: no sabes de cuántas cosas me ha sacado el cigarro. Después de esa frase tan curiosa, que a mí me sorprendió, la verdad, ya me fui. Comenzó una larga historia llena de anécdotas de lo que significaba el cigarro para él y lo mucho que agradece de su existencia. También, en alguna plática familiar, en otro momento, discutían entre mis primos qué era lo que más les gustaba, si la bebida o el cigarro, a lo que todos respondieron que el cigarro. Estas dos experiencias me hicieron meditar al respecto, lo que me llevó a la conclusión de que esas personas estaban en un problema muy grave, muy grave. El cigarro tiene sustancias como la nicotina que activan sistemas de recompensa en nuestro cerebro, que ayudan a controlar la ansiedad y el estrés. Pero como toda acción que permite una recompensa inmediata, se vuelve adictivo y no permite al ser que lo consume buscar esas mismas sensaciones de otra forma más que a través del cigarro, sin mencionar los daños catastróficos que causa en nuestro sistema respiratorio. Y sabiendo esto, yo pude sacar 3 conclusiones acerca del cigarro y de los que lo consumen. Número 1, el cigarro es un impedimento para enfrentar la vida. ¿Por qué? Porque pues, si uno vive con ansiedad y se la pasa nada más con el cigarro, esperando bajar su ansiedad con eso únicamente, nos impide conocer otras maneras. Incluso, fíjense, hay técnicas de respiración que sirven para hacer exactamente lo mismo. Pero la gente que fuma busca en el cigarro esa solución. Número 2, el cigarro tiene 2 lados. Eso lo dice el pastor Gilberto. De un lado tiene fuego y del otro lado tiene un esclavo. ¿Por qué? Porque efectivamente no pueden buscar otra solución. Solamente hay una solución y es con el encendedor, ¿no? El cigarro es un dios de muchos en la actualidad. Como les conté en estas anécdotas,
Conozco ya personas que le dan el lugar de Dios al cigarro. O sea, que agradecen tener el cigarro en sus vidas. Y es como, ¿qué? O sea, a ese punto podemos llegar nosotros a adorar un objeto, o en caso de los que beben una bebida, o en caso de los que... Fíjense, yo sí soy adicto a algo, soy adicto a los Doritos. Y les juro que a mí me da ansiedad y yo como Doritos y se me quita. Y a tal punto de que yo le doy ese valor a los Doritos para que me quite la ansiedad, ¿no? No lo hago ya todo el tiempo, pero en un pasado pues fue preocupante, ¿no? Y ya hasta gastritis me dio de niño y toda la cosa. Hoy en día no podemos hablar de idolatría como en los tiempos antiguos se hablaba. No adoramos a Thor y tampoco adoramos a Poseidón, ni a Zeus, ni nada de eso, pero sí adoramos a dioses que nos dan resultados inmediatos, que nos causan una falsa certidumbre o una falsa e inmediata sensación de calma. En la antigüedad, los pueblos construían baales de madera, de bronce, de oro y de piedra. Hacían bailes rituales a fuerzas de la naturaleza y se hincaban para pedir deseos propios a falsos dioses. Esto les daba una cierta certidumbre y una falsa sensación de protección. Es por ello que Dios en su relación con el pueblo de Israel insistió en que no le dieran crédito a nada de nada a falsos dioses y que no adopten tradiciones que otros seres humanos tenían, sino que vivieran para Él y lo siguieran a Él. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba esas adoraciones. Dios necesitaba de gente que le alabara. Dios es un tirano acá como Hitler que levanta la mano y hace que otros levanten la mano en su nombre para gobernar de una manera... No se me ocurre ninguna... Tiránica, pues sí, ya lo dije. Sí, de una manera tiránica. ¿Es acaso un ser que se alimenta de cánticos y sacrificios humanos como los dioses de la antigüedad? La respuesta a estas preguntas es no. Dios no necesita de nosotros, al contrario, nosotros necesitamos de Él. Si el Señor es quien dice ser, Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros y Él sabe lo que nos daña, lo que nos mata, qué nos hace más fuertes y qué nos debilita. Por tanto, Él sabe, y nosotros debemos saber, que Dios lo que realmente quiere es el mejor bien para ti. Para ti, para ti, y para ti, y para ti, y para ti, y para ti también. Y para usted también. Y para ti también. Se me olvidó. Lo mejor para ti, para nosotros. Porque, permíteme un segundo, ya me perdí. Seamos claros. Todo aquello que el ser humano hace, que se aleja de la voluntad de Dios, podemos llamarlo inhumano. Fumar, por ejemplo, destruye nuestros pulmones. Ya que lo pusimos en la mesa, pues destruye nuestros pulmones. La avaricia acaba con vidas y destruye personas. La infidelidad y la promiscuidad destruye familias y acaba con la moral. La soberbia y el narcisismo destruyen nuestro vínculo con otros y nuestro sentido de pertenencia con la humanidad. Y todos ellos son dioses en nuestro mundo actual. Todos ellos pueden ocupar el lugar de Dios si nosotros lo decidimos. Es por ello que debemos decidir si vamos a elegir la adoración inhumana o la adoración que concierne a todos los seres humanos, el sometimiento total a Dios. Ante la pregunta ¿qué adoramos?, decidamos adorar a Dios. Ahora, ¿qué es un adorador? Ya vimos que la adoración es el sometimiento total de la voluntad. Sabiendo esto, debemos analizar estas palabras a la luz de la Biblia. Vamos a leer este pasaje que viene en Juan 4, que lo leímos toda la semana. Juan 4 del 1 al 26, que dice así: Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaban el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca de mediodía, sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer samaritana y Jesús le dijo: «Dame un poco de agua».
Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿Cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida eterna, que da vida eterna. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esa agua volverá a tener sed, dijo Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brota vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Ve a llamar a tu esposo y vuelve acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 esposos y el que ahora tienes no es tu esposo. En eso has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta, le dijo la mujer. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar en donde debemos adorar está en Jerusalén. Responde Jesús: créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Como digo, este pasaje es uno que ya leímos a lo largo de la semana en los devocionales. Muy interesante y viene con muchas enseñanzas. También el pastor en el libro usó otros versículos, así que si no hicimos los devocionales, pues recomendamos, está 100% recomendado que los leamos para que podamos entender un poco más de la adoración. Pero hoy nos vamos a centrar en ese capítulo y en otro, pero principalmente en los versículos del 21 al 26, en donde Jesús le habla a la mujer samaritana acerca de que sus antepasados adoraban en Jerusalén y que ellos adoran en el monte y que ahora podemos adorar en espíritu y en verdad. Un adorador, primer punto, adora sin importar lugar y tiempo. Como dijimos al inicio, la adoración es un término muy tergiversado entre los creyentes. Verdaderamente existen personas que piensan que adorar solo se reduce al canto y tocar los instrumentos. He hablado con personas incluso dentro de los devocionales que vimos en la semana, el pastor cuenta una historia acerca de un joven que decía: es que lo mío no es sentarme en el culto a escuchar, lo mío es pararme enfrente a tocar. El pastor concluyó, ¿sí les digo? Sí les digo. El pastor concluyó con que ese chico lo que realmente no era estar adorando. Lo que él tiene por prioridad no es la adoración, sino el protagonismo, sino estar enfrente de otros esperando aplausos o yo qué sé, que le den algo a cambio. Pero de verdad existen personas de ese tipo, al punto de que hay algunas iglesias en las que, a pesar de tener una vida lejos de Dios, sienten que justifican sus acciones solamente por servir en la iglesia. Hay otros que tienen una creencia similar, que se sienten santificados por ir a la congregación cada domingo, incluso que solo van en Navidad, así en fechas festivas. Lo cierto es que la adoración no se trata de un tiempo o un lugar, se trata de una actitud de todo lugar y tiempo. En el pasaje Jesús insiste en que no debe de haber un lugar para adorar al Señor. Incluso en Mateo 27:51 se nos narra cómo después del sacrificio del Señor Jesús, el velo del tabernáculo se rompe. Para los judíos esto era muy significativo, pues desde los años en que el pueblo hebreo salió de Egipto, el tabernáculo era el único punto de reunión entre Dios y el ser humano. Eso quiere decir que el Señor destruyó la barrera que había, que impedía al ser humano acercarse al Señor confiadamente en donde fuera. O sea, antes era cierto,
Antes sí era cosa de ir al tabernáculo a llevar sacrificio, pero ahora la cosa es diferente. Ahora nosotros podemos adorar a Dios y orarle y darle culto en donde nosotros queramos, y ahora sí que acompañados de quien nosotros queramos. Ser un adorador es ser alguien que convive con Dios en todo lugar y tiempo. Y no solo eso, un adorador, punto número 2, adora con autenticidad. En este pasaje se nos muestra cómo el Señor Jesús también rompe con tradiciones de odio sin sentido entre los samaritanos y los judíos. Me parece que ya lo dije la vez pasada que prediqué, que justamente esta cuestión de la samaritana, ¿no? La expresión de los judíos de que solo se podía adorar en un monte no solamente indicaba el lugar, sino quién podía hacerlo, sino la religión y la región. Esas eran las cosas que decían los judíos. Tienes que estar aquí y tienes que ser parte de nosotros, ¿no? Esta discriminación también la vemos en los principios de los viajes de los apóstoles, en donde había como cierta incertidumbre entre los que se convertían siendo gentiles, no judíos, pues. Jesús rompió con este velo también y nos permite acercarnos a Él de maneras en las que los judíos considerarían un error completo. Incluso en este mismo pasaje, como les digo, Jesús invita a una mujer de mala reputación a adorar a Dios en espíritu y en verdad con autenticidad y tal como es. Por tanto, la adoración no viene como con un requisito de membresía mensual, tampoco viene con un requisito de comportamiento. El único requisito para adorar a Dios es la autenticidad y el deseo profundo de conocerle. Así podemos comenzar a adorar a Dios. Adoremos a Dios con lo que realmente somos. En tercer lugar, un adorador adora conociendo más a Dios. Jesús dice en el pasaje, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. En la mayor parte de las religiones del mundo se adora a dioses con cualidades específicas, como en las religiones mitológicas, en las que se les daba forma, por ejemplo Thor, que se le daba forma del rayo, ¿no? Era una concepción de un evento natural y se le daba una personalidad, se antropomorfizaba, para decir la palabra correcta. Lo que ellos hacen es conocer lo que les rodea y darle significado. La cosa con nuestro Dios es distinta. Hay que tener claro que nosotros no podemos tener acceso a Dios por nuestros propios méritos, con nuestras propias manos. Así como hoy tenemos la facultad de mirar las estrellas o investigar científicamente, no hay un método, por así decirlo, para nosotros conocer a Dios que no venga de Dios. Es por ello que Jesús... Permítanme un segundo. A lo largo de la historia, el conocimiento de Dios fue una situación progresiva. Él quería que la humanidad lo conociera, pero siendo Él un ser tan incomprensible, sería imposible para el ser humano entender a Dios si se presentara de una. O sea, si llegara y dijera, hola, soy Dios. De hecho, al punto de que lo hizo y lo mataron. O sea, en eso estamos, ¿no? Por lo que se presentó en diferentes revelaciones y mostró su carácter y sus objetivos con la humanidad. Es por ello que Jesús dice que la salvación viene de los judíos, pues fueron el pueblo escogido por Dios para dar sus revelaciones. Fue un pueblo escogido para adorarle y para hacerlo debían centrarse en conocer lo que Él les revelaba a través de los profetas y a través de sus presentaciones. En su historia vemos cómo a lo largo de los siglos este pueblo se alejaba de Él una y otra vez y tomaba una posición de antiadoración. De hecho, hay una parte en la Biblia, me parece que es en Reyes, en donde parece ser que es una tras otra. O sea, menciona a los reyes, ¿no? Y menciona un rey tras otro, y dice, este rey fue bueno a los ojos de Dios. Y luego en el siguiente, este rey no fue bueno a los ojos de Dios. Y el siguiente tampoco, y el siguiente tampoco, y el siguiente tampoco. O sea, vemos a un pueblo que se acerca y se aleja de Dios constantemente. Al punto de que hubo un momento en el que su ley se ignoró durante periodos súper largos de tiempo en la historia de Israel. Y así también era en la era de los judíos, en la era de Jesús. Tenían a Dios en sus bocas, pero su adoración era incompleta, porque pensaban que ya conocían completamente a Dios y religiosamente guardaban su ley.
al punto en el que comenzaron a adorar su ley y sus costumbres, mas dejaron a Dios a un ladito. O sea, comenzaron a seguir la ley, pero a Dios lo tenían en otro concepto, ¿no? En la era cristiana fue más de lo mismo. Los cristianos se centraron tanto en el poder, el dominio y el gobierno que comenzaron a fallar en su adoración a Dios. Pensaban que conocían a Dios y encarecidamente luchaban espada para defender cosas que no eran Dios. Y mataban gente en nombre de Dios. Y mataban científicos en nombre de Dios y gente que ayudaría al progreso humano. Pero estaban cegados. Es por ello que un verdadero adorador debe centrarse en conocer a Dios y no errar en conocimientos que hablan de Él, pero que se alejan de su verdad. Porque todos hoy en día escuchamos que se habla de Dios, ¿no? Decimos, si Dios quiere, ¿no? Una frase muy común que escuchamos en las calles. Pero no sabemos si esas personas que nos lo dicen realmente son adoradores de verdad de Dios o si lo dicen por costumbre, nada más, ¿no? Hoy en día está presente la tendencia de combinar la creencia en Dios con otras cosas. Por ejemplo, esta creencia de las vibras, de que hay que tener buena vibra, hermano, y todo eso. El horóscopo, los ángeles y las costumbres místicas orientales. Toda esa cuestión del budismo y creencias que vienen de ahí. Y que hoy en día se predican un chorro, pero pintadas con otra cosa y quitándole lo místico oriental. Tengamos cuidado de no errar en buscar el conocimiento de Dios y centrarnos en su revelación. Es un privilegio en nuestros días que tengamos un libro como la Biblia. Es la voz de Dios y sus acciones a lo largo de la historia y cómo a través de la historia de Israel Él actuó y Él se nos reveló. Tenemos ese privilegio, así que adoremos a Dios conociéndole con el libro correcto. Ahora vamos al pasaje de Isaías 6, del 1 al 9, que dice así: El año de la muerte del rey Usías vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubría el rostro, con 2 se cubría los pies y con 2 volaba. Y se decían el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas que había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Es el pasaje de Isaías 6, del 1 al 9. Este pasaje viene del profeta Isaías y específicamente del principio de su llamamiento a profetizar en el nombre de Dios. En este, como vemos, se presenta a Dios con unos ángeles de manera esplendorosa e Isaías actúa como un adorador. Un adorador, punto número 4, ¿sí? Un adorador adora reconociendo quién es Dios. En la Biblia podemos leer en repetidas ocasiones la frase temor de Dios. En nuestra cultura, este dicho se usa como ese hombre no tiene temor de Dios, que se refiere más que nada a personas cínicas, sin escrúpulos y gente que hace cosas malas, ¿no? Como los hijos desobedientes, ¿no? Es que el chamaco no tiene temor de Dios, ¿no? Aclaremos algo: tener temor de Dios, así como dice la Biblia, no es tener miedo de lo que Dios puede hacernos, no. Se trata de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros y cómo actuamos en consecuencia. Isaías dice, cuando se le presenta a Dios: ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. O sea, está adorando al Señor porque reconoce su lugar, ¿no? Se dice que los artistas no pueden conocer su nivel
hasta que se relacionan con otros artistas. En mi experiencia, estudié con una maestra de canto durante 2 años, pero llevaba tiempo sin escuchar a un tenor que verdaderamente me impresionara. Pasa que en una ocasión en la iglesia hicieron un congreso juvenil e invitaron a Eduardo Ríos, justamente cantamos una canción de él, a Eduardo Ríos. Al momento en el que comenzó a cantar dije, no, pues canta padre, ¿no? Pero de pronto comenzó esta canción, ¿cómo se llama? Aquí la anoté. Que se pueda ver. Esa canción de Que se pueda ver de Eduardo Ríos. Que se me olvidó la letra justo ahora y iba a cantar el coro para que supieran cuál es. Pues la que dice, tararara, sobre nosotros estará la luz de tu rostro. ¡Qué canción! Está increíble y como la canta es una maravilla. Yo lo vi y me di cuenta de en qué lugar estaba. Dije, no manches, me falta un buen para llegar a ser como Eduardo Ríos, ¿no? Reconocí mi nivel como cantante y reconocí que me faltaban años de experiencia y práctica y estudio para poder llegar a eso. Ahora imagínense a Dios. ¿Qué habrá experimentado Isaías al momento de ver a Dios? El ser humano a sí mismo no puede reconocer su nivel, el nivel en el que está, el nivel de bondad o lo que sea, hasta que se topa con el más grande. Podemos tener pequeños ejemplos de bondad en nuestro mundo y ejemplos a seguir, pero no es igual que encontrarnos con Dios. Reconocer a Dios es entonces darse cuenta de lo poco que es uno y admirar la grandeza de lo mucho que es Dios. No es exageración cuando se dice que su bondad es tan grande que seríamos destruidos. Es por ello que Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él y ser nuestro instructor de vida. Hace tiempo hacía como un análisis de qué tan grande es la galaxia. Hay un video incluso que a mí me sorprende muchísimo, en donde te muestran de qué tamaño es la Luna, de qué tamaño es la Tierra, de qué tamaño es Júpiter, de qué tamaño, que Júpiter ya es muchísimas veces la Tierra, de qué tamaño es el Sol, y luego nos ponen la comparativa de las diferentes estrellas y soles que se han visto, así que se conocen por la ciencia, y resulta que nuestro Sol es un Sol chiquito, y nosotros lo vemos y decimos, no, wow, o sea, es un Sol inmenso, y en medio del universo es un Sol chiquito. Nuestro planeta, vemos el esplendor del planeta, nosotros siendo de nuestro tamaño. Vemos montañas y vemos que son miles de hombres, de hecho miles de pies, ¿no? Como lo llegan a medir. Ahora imagínense el tamaño del universo y ahora imagínense el tamaño de Dios, que es más grande que el universo. Incluso el pastor Gilberto hace una aseveración en los devocionales de la semana y dice que se piensa incluso que hay multiversos. Y si hay multiversos, y eso es cierto, entonces Dios es más grande que el multiverso. Y dices, wow, qué impresionante. Un adorador reconoce a Dios como el mejor y más grande que existe y como el mejor maestro que podemos tener. Punto número 5. Un adorador adora dejándose transformar por Dios. Dice el pasaje, en este momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que tomaba con unas tenazas. Con ella me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. En todos los puntos de este sermón hemos hablado de lo que es adorar y de lo que es un verdadero adorador, pero debemos saber esta verdad. Uno nunca puede aspirar a ser un adorador sin la intervención de Dios en nuestra vida. Ya es bien conocido que somos pecadores. No hace falta hacer un análisis exhaustivo al respecto. Nada más hay que irnos a los lejanos tiempos de hace 2 horas cuando estábamos por ahí en nuestra casa haciendo cosas. No, les aseguro que hicimos algo mal. No hay que hacer un examen largo. Vamos a vernos en el espejo y hay que contarnos nuestra propia historia. Y nos vamos a dar cuenta de que, ay, ¿en qué punto estamos, no? ¿Qué tanto hemos hecho? Somos seres con errores en nuestro carácter y nuestra vida, y vivimos influenciados constantemente por el mundo que nos rodea y que nos pervierte y nos corrompe. Es por ello que debemos acercarnos a Dios y estar siempre en disposición de cambiar.
a través de Él. Para ello, lo primero que debemos hacer es lo que vimos en el punto anterior, reconocer a Dios y reconocernos a nosotros mismos y después tomar una decisión al respecto. Si ya sabemos que somos pecadores y sabemos que Dios no lo es, y no nada más eso, sino que quiere limpiarnos, que quiere sanarnos y que quiere perdonarnos, entonces hay que acercarnos a Él. Yo creo que el Señor nos da una opción muy fácil. No nos pide ir de una manera, ¿no? Como decía hace rato, no nos pide llegar con membresía pagada de 200 pesos a la semana ni nada así, no. Sencillamente llegar a Él. En una ocasión, el pastor Oscar Blanco, que es sembrador de iglesias en la red de Oreb, predicó un sermón que se me quedó clavado en la cabeza. Bueno, esa parte del sermón se me quedó clavada en la cabeza. Hablaba de Apocalipsis 3:10, que dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay que analizar este pasaje un poquito a fondo. Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. A mí me gusta mucho eso, porque ¿qué hacemos nosotros cuando conocemos a alguien? Cuando queremos conocer a alguien de verdad, cuando comenzamos una relación que después se convertirá en un matrimonio tal vez en el futuro, cuando conocemos a un amigo muy cercano que queremos tenerlo más cerca de nosotros porque nos cae muy bien, lo primero que hacemos es comer con él. Cenaré con él y él conmigo. Me parece que este pasaje es una invitación preciosa que Dios nos da a comenzar una relación con Él, pero que no se debe de quedar ahí nunca, porque el Señor no nada más quiere estar en el comedor de nuestro corazón, sino que también quiere estar en el baño, quiere pasar al baño de nuestro corazón, ahí en donde echamos todas las porquerías. También quiere estar en la sala, quiere estar en la sala de nuestro corazón y quiere estar en la cocina, quiere estar en el patio también de nuestro corazón. Y principalmente, algo que yo le digo a muchos, es que quiere estar en nuestro cuarto y quiere ver todo el desorden que tenemos. Porque si nuestra vida está como está, muy probablemente, si lo pusiéramos así gráficamente, nuestro cuarto no estaría ordenado, sería un desastre. Sería un desastre. Y Él quiere ordenar nuestro cuarto. No quiere nada más entrar a ver y ver así, no, está sucio, no. Sino que quiere entrar para Él poner manos a la obra y comenzar a recoger nuestro cuarto. Isaías fue perdonado y limpio por sus pecados. Nosotros también, a través de la sangre de Jesús que nos invita, más bien que nos invita a invitarlo a nuestro corazón. Es momento para tomar una decisión, el momento para adorar, dejándonos transformar por Dios. Y último punto, un adorador adora siendo un mensaje. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí: aquí estoy, envíame a mí. Ya vimos que la adoración se trata de una situación que concierne a toda nuestra vida, que tiene que ver con nuestro tiempo, nuestras fuerzas, nuestros recursos y nuestro corazón, que tiene que ver con una entrega total de nuestro ser. Hace unos días el papá de un amigo me dijo, del que les platiqué la semana pasada: voy a orar 3 veces a la semana porque es lo mínimo que Dios me pide. Yo le dije: no, lo mínimo que Dios te pide es todo tu ser, todo lo que somos. En el final del pasaje vemos a Isaías aceptando profetizar en nombre del Señor, así como muchos otros lo habían hecho en el pasado. ¿Han leído los profetas alguna vez? Usted sí. Tú también, yo te vi. Tengo evidencia. Soy evidencia. Son libros muy impresionantes. Eran hombres llenos de pasión por el Señor, al punto de que a muchos les consideraron locos por la clase de cosas que hacían. Tenían un verdadero sentido de urgencia respecto a lo que tenían que hacer con respecto a Dios y con el pueblo que estaba perdido. Acuérdense de Jeremías. Sollozó intentando advertir a su pueblo de una invasión y de que estaban perdidos. Isaías fue llamado a gente que no estaba dispuesta a escuchar. Ezequiel predicó en un valle de huesos muertos. Oseas se casó con una prostituta para ejemplificar lo que Dios había hecho con su pueblo infiel.
Todos ellos fueron hombres que hicieron hasta lo imposible para llevar el mensaje de Dios, y en su tiempo no fueron ni vistos, pero hoy en día son un ejemplo perfecto de lo que es un verdadero adorador, yo pienso. Por tanto, hay que tomar ese desafío, hay que ser como ellos en ese aspecto. Hay que, aunque suene un poco radical y aunque suene un poco, ¿qué van a decir los demás de mí, no? Si yo de pronto hago una locura de mi vida para acercar a más gente a Dios. Seamos adoradores siendo un mensaje fiel para la obra del Señor. Oremos, hermanos. Señor y Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque nos permitiste venir, Señor, porque nos permites escucharte, conocerte, Señor, y adorarte, Padre. Te pedimos, Señor, que nos hagas mejores adoradores, Señor, y que como iglesia podamos reflejarlo, Padre. Que podamos ir más allá, Señor, y que tengamos que hacer incluso locura, Señor, para que tu pueblo se extienda, Padre. Te agradecemos, Señor, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Los bautistas tenemos así como el sermón bautista típico que a veces pues así nos educan en el seminario, ¿no? En la homilética de 3 puntos y después un desafío. Hoy Dani nos dio 6 puntos claves, que la adoración no es un momento, sino es un estilo de vida. La adoración no es un sentimiento, sino una decisión. Y la adoración es un acto racional. Hay quien dice que amamos a Dios de una manera irracional y que está peleada la razón con la fe. Pero verdaderamente cuando tenemos un Dios tan maravilloso, un Dios que se manifiesta de tantas maneras, y cuando volteamos y lo podemos ver hasta en los momentos más pequeños, pues es una verdadera maravilla, ¿no? Ahorita con el sermón de Dani pensaba yo en esos profetas del siglo VIII antes de Cristo, y cómo llamaban a su pueblo a regresar a Dios y cómo eran rechazados. Como en el mismo libro de los Hechos lo dice, ¿no? Pues los profetas fueron rechazados y el Señor mismo fue rechazado. Y hablando precisamente de los profetas, con el último con el que se cierra el Antiguo Testamento, antes del periodo de silencio de poco más de 3 siglos, es Malaquías, y todos conocemos el pasaje de Malaquías que se lee mucho antes de los diezmos y las ofrendas, pero tenemos que analizar luego el contexto también. ¿Qué nos dice Malaquías antes de eso? En este capítulo 3 de Malaquías, a partir del versículo 6, dice el pago de los diezmos. Dice, porque Jehová no cambió, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Recordemos que Jacob, quién era y cómo fue transformado para después ser nombrado diferente, porque su vida había cambiado. Dice, después los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y la gente decía asombrada, ¿en qué hemos de volvernos? Así como que faltaba esa conciencia, ¿verdad? De decir, yo soy pecador, así como diciendo, pues si nosotros estamos bien, ¿en qué tengo que cambiar? Y preguntaban todavía, ¿robará el hombre a Dios? Y contesta Malaquías, inspirado por Dios, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y hay una palabra muy dura que dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado, por la infidelidad. Y después después de esta llamada de atención, siempre lo hace así Dios. Pensemos en el capítulo 1 de Isaías también, después de una reprensión terrible, viene este Dios maravilloso, hermoso, de misericordia y de amor, tendiendo la mano. Y dice, trae todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos.
si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pensemos en un tarro en donde pudiéramos poner las bendiciones de Dios, en un bote lechero de esos de 4 litros o de los grandotes. Que Dios nos diga, pruébenme y verán que no va a poder contener eso todas las bendiciones que les voy a dar. Es una promesa hermosa que nos habla a la fidelidad. Así que preparémonos, mis hermanos, para nuestros diezmos y ofrendas. Vemos cómo sus bendiciones sobreabundan. Les quiero comentar algo. Este calendario que le llaman gregoriano, estoy tentado a pedirle al Señor que lo modifique. Sí, que nos haga meses de 5 fines de semana. Déjenme decirles la bendición tan grande. Este mes que acaba de pasar es el primer mes en donde podemos decir que podemos ser autosustentables, y con lo recaudado en el alfolí se pueda pagar la renta del siguiente mes. Bendito Dios, bendito Dios. Entonces, pues sí, son bendiciones que nos sobreabundan. Y pues hablábamos de esa hermosa alabanza, ¿verdad? Del polvo en la galaxia. Y de eso habla también, de tener conciencia de que somos pecadores y que Él es inmensamente grande. Así que el desafío es enorme, es a volvernos adoradores en espíritu y en verdad. No solamente en el tiempo en el que estamos en el templo, sino en todo momento y en todo lugar, mientras vayamos, que adoremos a Dios con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro testimonio, con nuestra actitud. Que la gente diga, ¿qué tiene que es diferente a los demás? Y no por nosotros, sino por su gracia, y por su bondad y por su poder. Así que, mis hermanitos, les invito a ponerse de pie para poder despedirnos con nuestro texto lema. Y antes de eso, pues les doy anuncios. Vamos a la Santa Cena dentro de 2 semanas, pero la semana que sigue termina nuestra campaña con la letra R, reproduzcámonos. Eso se le agregó, antes era pesca, ahora es pescar. Espero que el Dios les hable a través de los devocionales de esta semana y que podamos cerrar la campaña a tambor batiente. Les quiero también entregar a mis hermanitos, porque quiero que también, si ellos saben dónde nos puedan hacer estos hermanitos, es uno por familia, acá se los hago llegar. Sí, pero pues ayer comí con un hermano muy querido, José Antonio, probablemente venga a algunos domingos para acá. Está con cuestiones de trabajo por mudarse a Querétaro, pero también está iniciando un seminario, entonces tiene que ir al seminario cada 15 días a la Ciudad de México. Y me entregó uno de esos y vi cómo lo entregó a una mesera donde estábamos comiendo el día de ayer, y fue una cosa interesante que vi. Cuando nosotros entregamos a veces folletos o papeles, la gente a veces ni los lee y los tira. Pero vi algo precioso con esto. Lo atesoró la chica, se acercó incluso a preguntarnos, y creo que puede ser un muy buen mecanismo de evangelismo para que podamos utilizarlo. Por si alguien sabe dónde los hacen, pues para mandar a hacer, para poder para poder hacer esto y ponernos realmente en las manos de Dios para que esta R que viene, esta R de reproducirnos, se haga una realidad en nuestra comunidad. Bendito Dios, ha ido incorporándose personas, somos una comunidad peculiar, a veces hay que viajar porque siguen algunos compromisos en Ciudad de México de algunas familias, 2 familias que hoy no pudieron estar con nosotros, pero somos una comunidad peculiar, así somos, pues, así somos, ¿no? Casi todos venimos de Oret, somos orevitas,
y a veces hay oportunidad de estar allá, pues vamos, ¿verdad? Y con mucho gusto. Por cierto, viene el 19 de noviembre la reunión de matrimonios. Entonces vamos a también invitar por si podemos hacer presencia como iglesia allá en los matrimonios. No nos fue factible hacerlo en la reunión de varones por diferentes circunstancias, pero sí sería de mucha bendición para la iglesia aquí y para las familias, para los matrimonios, acudir allá el día 19 de noviembre. Entonces todavía hay oportunidad, hay algunos lugarcitos todavía, y es presencial, es un solo día, es sábado, y eso nos podría permitir venir todavía a nuestro culto de alabanza y adoración. Y créanme que es una comunidad preciosa la que se está construyendo por la gracia de Dios aquí. Entonces, pues, pongámonos en las manos de Dios y despidámonos con nuestro texto lema. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones.